Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala. Buenas noches, queridos amigos de Sin Rodeos. Una noche más estamos aquí con otro testimonio impresionante. Bueno, Eloy, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí pues saludando a las personas que nos están viendo y un poquito nervioso, pero bien. No, ¿tú nervioso o qué va? Bueno, pues Mira, para que no haya nervios, vamos a empezar rezando la oración al Espíritu Santo, ¿vale? Y empezamos así, sin rodeos, sin rodeos. Venga, perfecto, vamos allá. Oh vamos allá. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Bueno, Eloy, pues estamos con Eloy, que él es padre de familia, padre de 2 hijos, ¿verdad? Es trainer, ¿no? ¿Trainer se dice? Sí, bueno, ese es el anglicismo, ¿no? Estamos en una Vale. sociedad que hoy en día, como tú sabes, pues se recurren a muchos nombres en inglés, pero para que sea mucho más sencillo. Formador en habilidades de comunicación, de hablar en Eso público, es. formador. Formador. Sí. Bueno, Eloy, tienes una historia grande que contarnos, eres un gran comunicador, doy fe de ello. O sea, le conocimos en Santiago de Compostela, a Eloy, y fue algo que, bueno, inexplicable, ¿no? O sea, eso hay que vivirlo, ¿verdad? Salieron muchas cosas buenas de Santiago ese día. Salieron Sí, buenas cosas y amigos sí, que sí, les ha tocado algo allí, ¿verdad? total, total. Y bueno, pues doy fe porque vi, o sea, la charla que dimos José María y yo, más José María que yo, vamos, o sea, tú estabas ahí, pues eso, en plena ebullición como sabes hacerlo, ¿no? Y a mí me impresionó mucho, la verdad, porque es muy importante saber comunicar. Entonces, yo quiero que a todas las personas que nos están viendo ahora, de todo el mundo, porque Sin Rodeos y Refugio Zabala lo ve mucha gente, pues que nos cuentes tu antes y después con Dios, cómo ha cambiado tu vida, incluso en tu trabajo, ¿eh? Y bueno, venga, que nos cuentes. Básicamente, tengo que decir que Sí, cuando hago mi trabajo y estoy de formador en habilidades de hablar en público con gente o me subo a un escenario o estoy con cuestiones profesionales, vale, hay una tensión lógica, pero es llevadero. Pero cuando se trata de temas que hay que comunicar y está Dios de por medio, que tiene que estar presente siempre, pero es específicamente el tema Dios, yo siempre estoy nervioso, ¿no? Por ese temor a veces el respeto pues a estar entregado a Él y que no sea nuestro ego, nuestro yo, el que esté por delante, sino que al final esté la presencia de Él delante, ¿no? Antes de que empezáramos a hablar, estaba aquí llamando al Espíritu Santo y decía, por favor, dame un poco de lucidez para esto. A partir de ahí, bueno, una historia larga, yo vengo de una familia donde mi padre era orfebre, una persona reconocida socialmente por su actividad social, una persona muy activa a nivel cultural y un referente en lo que es la artesanía y la joyería de Galicia. Pero era un gran artista, pero no muy buen empresario, ¿no? Entonces mi familia pues ha vivido muchas cosas, muchos altos y bajos, soy el pequeño de 4, el único varón, tengo 3 hermanas mayores que yo, y desde muy jovencito, pues con las dificultades que ha habido económicamente en la familia, en algún momento puntual, pues he tenido que tener responsabilidad muy pronto en algunos temas dentro de la economía familiar. Y eso me ha llevado pues a meterme muy rápido pues en el mundo de la empresa, del trabajo, y con algunos sinsabores y con algunos pues también cosas muy bonitas, ¿no? Decido salir del negocio familiar muy pronto, con 22 años decido salir, ya había empezado mucho antes, y entonces empecé a experimentar el sector de la automoción, la gestión del suelo, he estado en el sector de la inversión, el Caray. sector de la consultoría legal, he estado en un montón de sectores, ¿no? Pero ya Sí. con responsabilidad, dirigiendo personas o equipos de trabajo. Y a lo largo de todo ese tiempo, pues siempre sentía que conmigo querían contar de alguna manera, pero yo no acababa de encontrar mi sitio, ¿no? Incluso recuerdo un periodo que en 4 años cambié 5 veces de empresa. Fíjate.
Digo, Paloma, estoy viendo el nombre de tu hija ahí. Y bueno, porque, claro, pues estamos con el ordenador de Inés, pero no pasa nada. Sí, Paloma, perdona. No, aquí somos una familia unida. Lo que no sabe la gente es que hace un momento acabo de saludar a tus 2 hijos y a Chema, ¿no? Entonces estaban todos ahí. Sí. Entonces, pues bueno. Y básicamente en esos 4 años, pues estaba perdidísimo, porque yo tenía un puesto de responsabilidad en diferentes empresas. Yo cambiaba de empresa porque no acababa de sentirme bien, no me gustaba cómo se hacían las cosas, y gente de mi entorno, un par de personas en concreto, me miraban y me decían: Eloy, tienes 2 hijos, ¿qué estás haciendo, no? Entonces yo no me sentía bien con la forma de trabajar de alguna de las empresas en las que tenía, confiaban en mí, pero yo me decía, no puedo estar aquí, y me iba con una mano delante y otra detrás, hasta que un amigo mío en un café me dice: Eloy, ¿por qué no montas una empresa? Y le digo yo: ¿y de qué? Y me dice: lo sabes hacer tú. Y en esos momentos de pequeñas crisis tú le miras a los ojos y le dices: ¿qué sé hacer yo? Me dice: formar a la gente. Todo el mundo destaca que se te da bien eso. Y dije yo: bueno, pues esto era un viernes, y el lunes siguiente estaba yendo a la Cámara de Comercio y desarrollando un proyecto de lo que hoy es mi empresa, ¿no? Escuela Inventa, que es la escuela de formación de hablar en público, que en los últimos 11 años han pasado por aquí más de 3.000 personas, 400 y pico con seminarios intensivos y 3.000. Pero esa no es la verdadera historia, no es la buena, porque ahí entra una crisis. Bueno, hagamos un inciso. Exacto. Eso es un don que tú tienes, que Dios te ha dado, sí, es así, y que, bueno, ahora nos seguirás contando, porque ese don lo estarás poniendo al servicio de Dios, está claro. Pero bueno, vamos por partes. Intento hacerlo. Básicamente pasan 2 cosas. Yo me he divorciado 2 veces. Madre mía. Con la que es la madre de mis hijos. Y es duro, sobre todo yo creo que es duro para los niños, aunque la sociedad no lo reconozca. No era cristiano practicante, y de la segunda vez pues es muy reciente, es en el 2020, en el COVID, y realmente está en un periodo muy oscuro, ¿no? Muy oscuro por dentro, estaba muy triste, estaba muy hundido, estaba muy tocado, porque además yo sí creo que he estado profundamente enamorado, ¿no? Entonces sí que he estado muy tocado y de alguna manera pues toqué fondo emocionalmente. Pero curiosamente con Escuela Inventa, que iba progresando, iba desarrollando cosas, en el 2014 me pasa una cosa. Yo siempre tengo un sentido de búsqueda, ¿no? Entonces el problema en mi trabajo es que hoy en la sociedad en la que vivimos mucha gente está detrás de conceptos como la inteligencia emocional, el coaching, terapias alternativas, y aunque yo tengo familiares cerca en ámbitos relacionados, pues incluso tengo una hermana que es budista y personas que están relacionando, pues que han tocado cosas como el Reiki y otras cosas. Yo siempre tengo un rechazo a lo mejor hacia esa vertiente, pero es cierto que en el 2014 me pasa una cosa, Paloma. ¿Qué te pasa? Hago un evento, lo llevo a cabo y vienen ponentes que son conocidos en el mundo de la empresa: Mario Alonso Puig, Ale Rovira, Pilar Jericó, Irene Villa. Y hacemos un evento y vienen 500 asistentes, ¿no? Yo era el promotor del evento con una socia, con Marisol, mi socia. Y cuando acaba el evento, la gente sale enchufadísima, súper motivada. Yo le digo a mi socia: Marisol, no sé qué le acabamos de dar a la gente. Entonces tenía un sentido del vacío. Había un sentido muy fuerte de motivación, de mover gente, pero algo dentro de mí me decía que había un sentido del vacío. Pero fíjate, 2014, yo me divorcio de segundas en el 2020. Hace nada, 2020, entonces sigue pasando cosas. Entonces yo voy sintiendo poco a poco, con unas situaciones personales que voy teniendo en el 2017, 2018, sobre todo, y voy sintiendo que hay una caída. Entonces, pues tenemos dificultades, la que es mi mujer y yo, y al final, pues se toma esa decisión. Pero yo estaba tocando fondo, y viene mi amigo Abelino, que vosotros conocéis, porque sí, hombre, claro que es la persona que ha establecido los contactos para que vosotros vinierais a Santiago. El instrumento de Dios para que todo, pues todo haya sido, pues tú lo que nos vas a contar ahora, que nosotros fuéramos también a Santiago, en fin. Exacto. Bueno, pues Abelino en el 2020, Navidades del 2020, imaginaros, 2 niños, ya era el segundo divorcio que yo les daba, mis hijos van a cumplir 15, 14 años. Madre mía. Una sensación de fracaso muy grande, dentro con una sensación de tristeza en pleno COVID, donde tú tampoco te puedes relacionar mucho porque era una situación de pocas relaciones sociales, metido en tu casa, y de repente en estas Navidades que nos empiezan a dejar salir un poquito, Abelino me regala un libro. Cuando me regala el libro, yo lo veo y lo dejo en la mesilla de noche. Me había horrorizado, ¿no? Pero yo no se lo digo, esto era el 23 de diciembre, creo que era un día antes de Nochebuena. Fíjate, qué día.
Y al día siguiente me escribe un WhatsApp, Eloy, ¿ya has empezado a leer el libro? Y yo, no, Abelino, no he podido. Después de Navidad me escribe, Eloy, ¿ya has empezado a leer el libro? Y yo, joder, qué pesado Abelino, que tendrá el libro. Y digo, no, Abelino, además tengo 2 o 3 delante, cosa que era cierta, que tenía libros de psicología, de inteligencia emocional, del campo que no era capaz de leer. Estaba atascado, o sea, tenía un bloqueo, no entraba. Pero le digo, no, tengo otros antes. Al día siguiente me vuelve a escribir Abelino, Eloy, ¿has empezado a leer el libro? Digo yo, Abelino, no, y además no me atrae nada, pero se queda callado. Y al día siguiente me dice, ¿ya has empezado el libro? Y yo, Abelino, qué hijo, ya. Qué pesadez, ¿no? Gracias, pero de verdad que no me atrae nada. Y me dice, Eloy, empieza a leerlo, y si no te gusta, lo tiras a la basura. Abro el libro, empiezo a leerlo. Un mensajero en la noche de María Vallejo Nájera. Sí, hombre, una novela preciosa. Lo he leído. Un gran libro. Y entonces despierta algo en mí. ¿Sabes cuánto tardé en leer el libro, Paloma? ¿Cuánto? 3 días. 3 días. Madre. De no leer nada, de estar bloqueado 3 días. Fíjate. Leo las últimas 30 páginas en Nochevieja, Año Nuevo. Yo estaba sola, no estaban mis hijos, que estaban con su madre. Y vengo, además, muy tempranito a casa. Estaba un poco así tristón porque había cenado con mi madre y con su pareja. Claro. Llego a las 12:20 a casa y le meto un buen... Le meto bastante de lectura, ¿no? Sí. Pero dejo 30 y pico páginas así. Me levanto el día 1 por la mañana, acabo los 30 y pico páginas, le empiezo a mandar mensajes a Aline diciendo, Abelino, gracias. Marcho a la Plaza del Obradoiro, en el centro de Santiago, donde está la Catedral de Santiago, voy por la Plaza de la Quintana, donde está la Puerta Santa, y entro. Sí. A partir de ahí, con la lectura del libro, y esa entrada, todo empieza a cambiar. Madre mía. Yo sentí algo dentro de mí que este es el camino, este es el camino, este es el camino. Y entonces empiezo a sentir una efervescencia, empiezo a hablar con un sacerdote que me facilita Abelino, me empieza a hablar de cosas, me habla de la importancia de la confesión, me da mucha libertad para que decida o no hacerlo. De hecho, yo creo que es la 3ª vez que estuve con él cuando lo hice. Me sentó muy bien, me empieza a hablar de misa, de ir a misa. Fíjate tú, qué libertad me estaba dando. Y yo decía, misa, COVID, tal, había algo dentro de mí. 1 de enero de 2021 y todo empieza a cambiar. Entonces empecé a sentir una llamada muy fuerte. Mi hijo estaba viviendo una serie de cositas, unos brotes, en algún momento que no eran nada positivos, en algún momento pues era un brote así un poco durete. Entonces yo empezaba a rezar con mucha efervescencia, yo creo que con mucha fe, con mucha ignorancia, pero con mucha fe. Entonces yo creo que eso lo hacía muy sincero. Entonces de repente yo tenía hambre, devoro en el 2021 9 o 10 libros, de María Vallejo pues creo que leí 5, de José María de Chema, tu marido, pues creo que ya llevo 4 o 5 también. He leído un evangelio, el de San Lucas entero, que yo en la vida me imaginé que lo iba a leer, porque además un evangelio comentado, no el evangelio solo, que me pareció fascinante, muy bonito. Sí. Y la carta apostólica, una de las cartas apostólicas, empieza a devorar cosas, ¿no? Y entonces era un hambre, una llamada, una fuerza, Pero empezó a pasar lo siguiente, que mi entorno empieza a decir, ¿qué le está pasando a este hombre? Claro. Entorno empresarial, algún amigo que empieza a dejar de hablar conmigo, claro. Incluso cuando Chema entrevista a Benjamín hace poquito, ¿no? Que lo habéis entrevistado, él decía, ostras, escuchaba a Eloy y parecía que tenía cierta radicalidad. No radicalidad por ser un talibán en las formas, sino por la contundencia y la convicción firme de que la vida sin Dios no tiene sentido, ¿no? Qué fuerte. Sí, entonces, algún amigo mío me empieza a marcar distancia y yo decía, ostras, mis hijos sorprendidos, ¿no? El pequeño un poquito más abierto, pero la niña sí un poco asustada, ¿no? Y entonces yo empezaba a ir, uno de los libros, María Vallejo Nájera, es Paseando por el cielo, es maravilloso, habla de la adoración eucarística, ¿no? Que es un sitio espectacular para tener paz, para encontrarse con el Señor. Esto es una pena que la gente no sea consciente de esto. Además, en Santiago tenemos la fortuna de que tenemos adoración 24 horas, en donde vosotros estuvisteis, en la parroquia de San Fernando. Una bendición absoluta. Y se mueven muchas cosas, ¿no? El Señor mueve muchas cosas ahí. Entonces, y más que se van a mover, yo creo, ¿eh? Entonces, y a mí mi sorpresa es un día llego a la parroquia, llego a la adoración eucarística, yo no conocía a nadie, y recibo un mensaje en mi cabeza, no una voz, un mensaje con claridad, llama a la madre de tus hijos, que era la que era mi primera mujer, que tengo nulidad, pero nos llevábamos muy mal, ¿no? Me decía, llámala y ven aquí. Efectivamente, salgo allí y le digo, mira, vas a pensar que estoy loco, pero he ido a rezar al Santísimo y he sentido que puedes venir esta noche allí delante de San... Bueno, voy a ver cómo hacemos con los... No te preocupes que me encargo yo. Hago para que quede, no sé si fue mi madre o mis hermanas, ya no lo recuerdo, con los niños, y ella viene allí.
bueno, pues nos terminamos pidiendo perdón los dos, dando un abrazo, y yo sorprendido, ¿no? Como diciendo, ostras, y me empezaron a pasar muchas cosas allí, pero yo sentía que no tenía un entorno cristiano, y cuando eres una persona que estás acostumbrado a relacionarte con personas, estás rodeado de gente y descubres Claro. que tienes una llamada y no lo entienden, yo de repente al Señor le decía, por favor, Señor, muy bien, me has llamado, me has traído hasta aquí, pero ahora, por favor, dame un ambiente de gente con la que pueda hablar de esto, porque solo tenía a Abelino, y Abelino Claro, no lo porque en iba a... realidad, si te das cuenta, o sea, es como que hablas otro idioma, o sea, ¿verdad? No solo eso, es que hablas otro idioma, pero con el profundo rechazo del que no lo habla. Claro, justo. Entonces es más duro aún, Es más porque duro. es como si estuvieras marcado, ¿no? La cruz, y yo no soy victimista, ¿eh? O sea, no me gusta Sí, ser sí, una no, víctima. no. De hecho me da pena, ¿no? Incluso yo creo que la gente no lo hace con mala intención, lo hace por miedo y bueno, y después jugará pues el que juega estas cosas que hace que al final nos sintamos así. Y eso no es Dios precisamente, ¿no? Ya, ya. Pues, el que no cree, a veces hay como una fuerza que le lleva a apartarse y a sentir el rechazo, ¿no? Sí. Entonces yo pedía eso. Bueno, pues resulta que empiezo a conocer gente importante en la parroquia, como has conocido tú, como Rosa, tal, que me habla de Hombre. Siginac, tipo de oración carismática del cual hoy formo parte y está creciendo, está pasando una cosa muy bonita. Hace poquito, hace 3 semanas, me pidió don José Manuel, que es el sacerdote de la parroquia, si podía participar en el cierre del año diocesano comentando las actividades que habíamos hecho, porque hemos hecho cine poniendo alguna película, que tendremos que poner alguna de las vuestras, que eso está pendiente. Bueno, de las nuestras no, ¿eh? De las que Dios nos va haciendo que seamos instrumentos. Por cierto, a Rosa y al padre José María les quiero enviar un fuerte abrazo desde aquí, y a Pietro también. Le tenemos mucho cariño. Hemos encontrado una familia en Santiago y con Abelino, contigo. Ha sido Dios Claro. el que hace todo. Bueno. Entonces imagínate, de la nada le pides Sí. a Dios que te facilite ese entorno y te empieza a facilitar. Un sacerdote que termina hablando contigo, termina dejándote pues hacer esas locuras, ¿no? Y además al estilo, algunas que no es muy habitual hacer en la iglesia, que iluminas la iglesia, que pones alfombras, pero un estilo que es como muy diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? En la forma. Sí. La ponencia vuestra que la hacemos allí con un estrado, con entrevista y tal, que no es un formato habitual. Viene Alicia Bobisás, el padre Eduard Marot, del Sagrado Corazón de Jesús, pues que lo trae Jacobo, todas las personas que vertebran muy importante esta parroquia, ¿no? Con otro sacerdote que es don Juan Antonio, que es el que lleva el grupo de adoración carismática, que es Equina, la adoración eucarística, que es fundamental, importantísima en esta parroquia. Entonces ves de repente que hay una actividad y te termina, y hace 3 semanas pues estaba interviniendo pues en el cierre del año diocesano, pues contando todas estas actividades, ¿no? Junto a otras 2 personas de la parroquia y diciendo, bueno, pues yo encantado, Señor, a lo que sea. Y si ha cambiado la vida, pues, radicalmente, pero un entorno donde es cierto que mi familia, pues yo traía muchas cosas ya en el entorno familiar mío natural de mis padres, mis hermanas, que hemos vivido algunas que es innecesario pues meterse en esto. Sí. Pero el vacío que sentía en esa línea profesional, que aunque yo iba progresando, sentía que no estaba siendo coherente o había un vacío profundo y una falta de sentido, tanto al enfoque como a lo que las personas estábamos buscando, ¿no? Era como si la parte espiritual vacía, fría, sin esa razón y el sentido del bien común, ¿no? Y de la paz, el espíritu y del cariño y del amor a los demás, ¿no? Total, desde la entrega, no desde el ego, del yo, sino del nosotros, de la comunidad y de la vida. Y esa relación muy tormentosa desde el punto de vista de una persona. Hay un sacerdote que es amigo mío que me dice, Eloy, es que tú tienes vocación de matrimonio, ¿no? De vida en matrimonio. Y yo le digo, pues está muy bien que me digas eso, pero yo llevo 2 ya, ¿eh? O sea, bueno. Y me dice, a veces la vida es así. Dije, pues yo no tengo muchas ganas de que venga el tercero porque no me siento con fuerza y confianza en eso precisamente no tengo, ¿no? Y además mis hijos han sufrido eso, ¿no? Ya. Sí he sentido que el Señor quería de alguna manera pues que dedicase. Yo nunca me he desentendido de los niños, creo que he sido un padre que ha estado pendiente de ellos y además tengo mucho tiempo dedicado y además conduzco mi agenda y mi trabajo teniendo en cuenta los tiempos con ellos. Sí. Tenemos esos tiempos compartidos casi al 50%, entonces lo hago lo mejor que puedo y básicamente esa es la línea general de la historia. Y el hecho me impacta mucho, retomando con la entrevista que os hicimos pues a Chema, a José María y a ti, Paloma,
Sí, creo que fue en enero de este año. A mí me ha impactado mucho porque de aquella el libro se llamaba Tú y yo. ¿Cómo es el título sí. ahora? No sé Tú y yo. Sí, sí. pero no habíais cambiado el título, es Sí, que bueno, pensé que el primer título fue Un juego de amor eso, un juego de amor, y y ahora ahora ya es Tú y yo. sí, y yo leí el libro como un juego de amor, que ya no me acordaba del Sí, título, porque me lo deja Belino, pero lo compro yo con Tú y yo, por Tú eso y tengo el yo. cacao. Sí, Y me pareció fascinante porque en ese libro representabais algo que es muy desconocido a día de hoy, que es el mundo de las parejas y los matrimonios, ¿no? es verdad. La implicación que tiene un divorcio, la implicación Claro. que tiene una preparación. Yo no he hecho, yo no sé si mi último matrimonio lo hubiese salvado o no, no lo sé, no lo sé. Yo lo que sé es que debido a esa ruptura y ese dolor que culmina, dolor de que viene de atrás de muchas cosas, pues me permite, Dios me cogió y me dijo, vente para aquí, ¿no? Entonces, no hay mal que por bien no venga. Entonces, si ese es el Claro, sacrificio que hay que hacer, pues bendito sea, ¿no? Pero es ya. cierto que el dolor ha sido grande, ¿no? Sí, Pero me llama, es doloroso porque es verdad, o sea, se pasa mal cuando hay un divorcio, cuando hay una separación, pues, ¿qué te voy a contar? Y cuando hay hijos, pues bueno. Pero bueno, yo creo que en tu caso Dios ha hecho contigo lo que quiere que hagas a lo mejor con otras personas, ¿no? Que es formar a esas personas, pues a lo mejor, pues como tú, con esa coherencia que estás hablando ahora, ¿no? Entonces, a veces Dios no lo entendemos, que lo digo por mí misma también, ¿no? O sea, usa métodos que dices, Señor, no entiendo nada, y pone todo patas arriba y te pone muy a prueba, ¿no? Tú crees que a ti te ha puesto a prueba, ¿no? Te pone a prueba también ahora. yo te voy a ser franco. Yo te he vivido cosas en mi vida que la gente que tengo alrededor dicen que soy una persona fuerte. Yo no sé si soy fuerte o no, no lo sé, ni creo que sea ni importante. Yo lo que sé es que tenemos por delante situaciones que o las afrontamos o la vida se nos escapa. Entonces, pero sí es cierto que de alguna manera yo siento que he vivido una vida que viviendo cosas que no han sido fáciles en algún momento Uh y -huh. duras, que si se contaran, pues pero creo que no es No, necesario. no es necesario. Siento que es, imagínate que yo voy andando por una ladera y hay un abismo, ¿no? Hay un barranco Sí, grande, pero que cae en sí, picado 50 metros. Yo he sentido que he vivido cosas donde he tenido una correa atada a la cintura, me ha dejado llegar al límite de la barrera y de esa barrera no he pasado. Yo he vivido en un barrio donde había drogas, he vivido gente cerca que tocaba el alcohol, he vivido cosas alrededor, cerca, complejas, y a mí me ha puesto barrera. Entonces yo he sentido que de alguna manera él no me ha dejado pasar de un límite. claro. Y eso sí lo tengo presente. Entonces estoy agradecido dentro de cosas que he vivido. Sí he sentido que tenemos pruebas que nos tenemos que ir forjando, pero básicamente el sacerdote con el que hablo en este periodo de conversión, ¿no? Esta palabra que está tan de moda, que para mí en Sí, un momento sí, que tienes la llamada es continua, que la gente no se continuo. confíe porque o estás firme o te va a atrapar el otro, ¿no? Total, total. El demonio que existe, hay que decirlo y sin miedo, y es el que nos tienta a caer, porque es así. Lo que pasa es que, claro, cuando estamos alejados de Dios, pues dice, bueno, este no tengo problema, pero cuando quieres estar cerca de Dios, pues ataca mucho. Pues Entonces, me por eso dice, la confesión exacto. semanal es súper importante. El Padre Pío, fíjate, si no lo recomendaba a sus hijos espirituales, ¿no? Es así, es así. Yo recuerdo la mirada que me hace don Luis, el sacerdote, que por cierto está muy enfermito. Si las personas que nos escuchan pueden hacer una oración por don Luis Frigola, se llama además, que es una Claro que persona sí. que ha tenido, es un sacerdote catalán que está en el colegio La Estila en Santiago Uh -huh. y parece ser, de hecho tengo una anécdota muy bonita, cuando llego a Medjugorje el año pasado, Sí, resulta que voy a confesarme porque había hecho una confesión, pero no me encontraba bien del todo con la confesión. Entonces fui a rezar a la iglesia de Santiago Apóstol, que es curioso, iglesia de Santiago Apóstol en Medjugorje, ¿no? Y yo muy vinculado al bueno, Camino de Santiago, pero bueno. fíjate, increíble. Y yo pidiéndole, pues a la Virgen en ese caso, déjame hacer una buena confesión. Cuando voy aquí, termino hablando con él, le cuento tal la confesión y empezamos a hablar y me dice que es valenciano, que vivía en Cataluña y me empieza a hablar de cómo es sacerdote. Y me dice, me he hecho sacerdote. Y yo le digo, no, pues yo estoy en Santiago, se llama Don Luis. Y me dice, ¿qué Don Luis? Don Luis Frigole me dice, ¿qué me dices? Con ese sacerdote gracias a él yo me hice sacerdote. Parece ser Fíjate, que Don Luis en Santiago ha tenido la capacidad de 200 o 300 personas que se han hecho sacerdote, parece ser. Ha sentido. Entonces, una oración por él, si puede ser. sí, sí, por Por supuesto, vamos a rezar por él, claro que sí. y me dice don Luis, me dice, Eloy, me mira a los ojos y me dice, a Dios le gusta jugar al ajedrez.
Eso está muy bien. Y ostras. Y voy a Bergoglio y el cardenal o Sara, no sé exactamente Sara, si. sí, el Sara, cardenal Sara. dice Sí. una frase de San Agustín que dice: el que cree haber entendido a Dios no ha entendido nada. Y Oh, entonces yo me quedo fíjate. diciendo, pues esto es lo que toca. ¿Y qué cuesta mucho? O para mí es lo más difícil. Claro, una persona activa que está acostumbrada a hacer eventos. Mira, este viernes estamos en la parroquia. Sí, lo he Pues visto que me lo has enviado. lo del agape, ¿no? Y ya estamos movilizando, hay un montón de recursos y a las personas enviando audios, no sé. Y entonces yo a veces tengo un problema, que soy excesivamente activo, ¿no? Y a veces quizás ese problema puede ser que hay que dejar que Dios actúe. Entonces es como a veces Ya, eso es verdad. dejar que sea Él el que nos lleve, Claro. y a veces no condicionar por lo que nosotros queremos. Y básicamente esta es la historia así muy, muy por encima, ¿no? Después, entonces, Bueno, tú harás lo que Dios quiera al final, lo pones en oración y Él es el que tú vas teniendo tus ideas, porque yo, o sea, por lo poco que, bueno, lo poco, ya desde el 13 de enero nos conocimos, no se me olvida. Yo además para las fechas me acuerdo de todo. Y hombre, ya más o menos veo que sí, eres muy activo y tienes muchísimas ideas y muy buenas además. lo Pero, que la, lo que la gente no sabe es lo que se sufre por dentro. Cuando estás haciendo ¡ah! cosas para la Es verdad. iglesia, a veces hay cosas que no se cuentan, ¿no? Yo hay un momento de la entrevista, imagínense, parroquia San Fernando, parroquia, un ensanche urbano, que no es el casco histórico de Santiago, es más moderno, no es la parroquia más bonita, es muy grande, pero sin embargo sí hay vida, hay algo. Yo estoy Mm, entrevistando a José María, a tu marido, Chema, y a ti. Y yo lo que sentía por dentro tenía una sensación de fracaso, pero absoluta, de entrevista. Decía, qué mal lo estoy haciendo. Yo tenía una voz interior que me decía, qué mal. Y yo le rezaba a la Virgen y decía, por favor, que acabe ya esto. Esto no lo sabe la gente, ¿no? ya, Decía, que acabe la gente esto. la Que acabe la... intrahistoria, ¿eh? Y de repente le hago una pregunta a Chema. Y de repente me para y me dice, y empieza así las palabras de él. Se puede ver además en el vídeo, en el Sí, canal, sí. que está la ponencia completa. Y me dice, esa es la primera vez que en años de profesión alguien, y yo me echo las manos a la cabeza, yo pienso para mí, la que me va a soltar delante de todo el mundo, ¿no? Me va a decir que he hecho. Y de repente me dice, yo tenía una sensación de que me iba a soltar el látigo, de que me dice, imagínate la condena que yo estaba viviendo encima. De la Madre mía. sensación. Y esto me pasa con cuestiones cristianas, cuando estoy haciendo eventos, que a veces tengo el castigo Mm, de que esa parte mala me hace sentir de que va a ser un desastre, ¿no? sí, sí. Porque además Eso mueve. también es bueno, ¿eh? A veces. Sí. Y entonces yo pensé que cuando tu marido, Chema, dice esto, no, María, me va a soltar una como diciendo, pero tú, tío, ¿cómo te atreves a preguntarme esto en la iglesia? No, pensaba que iba a venir algo así. Y de repente me dice, es la primera vez que alguien veo que se prepara esto y se ha tomado, no sé las palabras exactas Y que las dice. molestias de un poco, como no me sale la palabra ahora, jolín, Sí, documentarse, ¿no? sí, Sí, algo así. investigar, Me dice, documentarse. muy bien. Y empiezan a aplaudir unos que estaban allí, que son de mi grupo de oración, ¿no? Y yo me quedé como diciendo, y acabé diciendo, no me lo puedo creer. El contraste que hay entre lo que está viviendo la gente, que el Señor está actuando, porque yo creo que ese día había unción, Uf, pero el muchísimo. temor y lo que yo estaba viviendo por dentro, eh, la dureza que estaba viviendo, como algo no me dejase sentir que iba hacia el bien, como si no le gustase que estuviésemos haciendo eso para los demás, porque además Claro, vosotros estáis tocando, para mí, si me permites, sí. tenemos una sociedad que hay algo que es importantísimo y vertebra la sociedad. Entendamos ya que es Dios y el amor es fundamental, pero Uh-huh. Dios y el amor pueden llegar si tenemos la familia viva y la familia. Entonces, yo soy un fracasado en ese aspecto, ¿no? Entonces, estábamos en una intervención de entrevista donde lo primordial era hablar de la familia, en un caso que vosotros también habéis vivido y contáis. Sí, sí, sí. Y esto no le gusta nada a Alma. Ya. Y entonces, estamos hablando de un tema que además la familia es uno de las instituciones que tienen que vertebrar la sociedad y que más está siendo atacada, ¿no? Claro, más atacada y hay que defender la familia, la vida y bueno, pues es que es así, o sea, es que son cosas naturales, ¿no? Pero bueno, eh, bueno, sí, recuerdo ese día perfectamente, vamos, como ahora mismo. Y además es que fue de esas veces que, bueno, pues por trabajo, por cansancio, o sea, nos costó mucho decir, venga, vamos, tal, y cuanto más cuesta, más fruto da, tú lo sabes. De hecho, nosotros llegamos a pensar que no ibais a venir. Claro, si yo llegué a un momento que dije, no vamos a poder ir. Se complicaron tanto las cosas que dijimos, no podemos ir. Pero cuando pasa eso, es cierto, o sea, hay fruto. Bueno, podríamos estar horas hablando, o sea, Eloy, pero yo quiero preguntarte, tu viaje muy rápido, porque
sería para estar, pues eso, mucho tiempo, ¿no? Pero resume tu viaje a Medjugorje. ¿Qué sentiste allí? Yo me dieron un consejo. No vayas a Medjugorje pensando que vas a ver algo espectacular, pero yo he sentido No. la Virgen. Yo he sentido la Virgen. Yo ¿Tú he sentido la sentiste Virgen. que la Virgen te llamó desde allí? ¿Te invitó? A mí me facilitó ir a Medjugorje a través de alguien de la parroquia de San Fernando. Yo no tenía cómo ir y una persona me abrió el tema. No había plazas para ir en el viaje que yo fui. Se me facilitó todo. Yo he tenido muchos problemas en mis 2 matrimonios con mis parejas porque era una persona temerosa de viajar más allá del tema del trabajo. Y entonces, seguramente estas personas lo que más se sorprendieron es que de repente se viesen a una persona que tenía dificultades para viajar por miedo a los aviones y todo eso, a coger un Eso avión me suena. sin pensar en ello. Desde primero Santiago a Madrid, de Madrid a Dubrovnik. Madre mía. No pensar en absoluto en eso, sentir una llamada, estar felicísimo y sentir que me dio un regalo en ese momento, Medjugorje. Entonces, allí la Virgen y el Señor, que al final es el camino para llegar a Claro, Jesús. justo. Yo la sentí en 3 momentos muy reconocibles. Sí. Además, fui en el Festival de la Juventud y había 30.000 personas y yo no daba crédito. Ajá. Lo que se está viendo allí es como el gran concierto, pero cristiano, ¿no? Curas, sacerdotes jóvenes, la vida. Yo sentí la vida que a veces a diario cuesta vivirla aquí, la viví allí. Allí es como la efervescencia, ¿no? Pues yo tengo 3 momentos. El primer día que llego y nada más tocó la plaza, sentí una presencia muy fuerte. Las 2 primeras misas que hice a las 8 de la mañana con un franciscano español, estuve llorando toda la misa. La visita que hicimos a Tijalina, que es donde está la imagen de las más bellas que he visto de la Virgen María, que está a 15 kilómetros, 20, sí. que es la imagen que se utiliza en Radio María, en Medjugorje. Sí, preciosa, me encanta. Yo nada más llegar allí me pasó una cosa, porque había una misa de polacos y en el momento que me pongo delante de ella, acaba la misa, soy el primero de la expedición que se pone allí, me pongo de rodillas y de repente empieza que no puedo parar durante toda la misa de llorar con una liberación. Entonces yo sentía que me estaba mirando, ¿no? He sentido más cosas después ya en el rezo de rosarios, en las actividades en la propia plaza de Medjugorje. Incluso llegué a visualizar algo concretamente en momentos de adoración, que prefiero no entrar tanto al detalle. Pero yo sí he sentido un regalo en Medjugorje y la he sentido. Y la he sentido en algún momento más, también en mi casa. A veces yo creo que el hacer estos viajes, para las personas que nos escuchan, está bien porque es una carga de pilas brutal. Claro. Creo que si lo hacemos bien, también nuestra casa está presente si lo hacemos bien. En la adoración es un sitio increíble. Pero bueno, es que he vivido muchas cosas. Y hay momentos donde dices tú que a lo mejor estás en periodos más oscuros porque el Señor, en el momento que te engancha y te da la mano, llega un momento que tienes que entrar en el proceso de revisión. Y ese proceso de revisión es más frío y más duro. Él ya te ha cogido, te ha dicho, muy bien, ahora ya estás aquí, ahora hay que gestionar y hay que empezar a hacer cambios, ¿no? Entonces yo he entrado en ese periodo también, entonces he tenido momentos duros, ¿no? Pero se hacen de otra manera. Y no es tanto un mirada atrás para decir, sino es desde atrás de lo que hemos quizás hecho mal o lo que no estamos haciendo bien, poder hacerlo bien desde ahora. No tanto... Lo que se ha hecho, no se puede cambiar, pero lo que se puede hacer puede cambiarse, ¿no? Entonces, pues bueno, me gusta mucho San Agustín, me gusta el Padre Pío, soy muy del Sagrado Corazón de Jesús cada vez más, pero dice San Ambrosio, San Agustín. Sí. Esto me ha quedado grabado, Paloma. Sí. No es el hombre el que encuentra la verdad, sino la verdad la que encuentra al hombre. Qué bonito. Claro. Yo creo que con esta frase podemos, bueno, te iba a decir terminar, no, porque nunca terminamos, pero cerrar esta conversación con Eloy, que es una frase maravillosa y que resume un poco pues lo que es Dios, ¿no? Bueno, Eloy, oye, muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? Ha sido una bendición tenerte con nosotros. Y bueno, queridos amigos de Sin Rodeos, pues el próximo martes aquí os esperamos con otra entrevista también. Damos las gracias a Eloy, a todas las personas que nos han visto y bueno, que Dios te bendiga siempre, Eloy, y que siga haciendo lo que hace contigo cada día. Venga, como decía el jefe, la verdad nos hará libres. Eso es, la verdad nos hará libres. Gracias, Eloy, que Dios te bendiga. Muchas gracias.
Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala.